Dios les bendiga, buenos días. Damos gracias a Dios por una mañana más, por un domingo más, porque podemos estar por este medio compartiendo su palabra. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te alabamos, te bendecimos. Te pedimos que bendigas, Señor, este tiempo y que bendigas tu palabra, que bendigas a todos los que están escuchando tu palabra en este día, Señor. Y que tu palabra, Señor, sea prosperada en aquello para lo que tú le enviaste, Señor, como dice Isaías, Señor. Gracias, Dios. Amén. Vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 24, desde el versículo 13 en adelante. La palabra del Señor dice así: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Algunas Biblias traducen que 60 estadios son 11 kilómetros. Es una distancia larga de recorrer. Y es notable que aquí dice que el mismo día de la resurrección, ellos salieron de Jerusalén hacia Emaús. Es algo interesante porque la única razón por la que ellos viajaron a Emaús, hablando en términos espirituales, es porque ellos no tenían fe. Porque no había ninguna razón para irse de Jerusalén el mismo día que el Señor Jesús había resucitado, y sobre todo porque ellos ya sabían de esta situación. Dice que ellos iban hablando, en el versículo 14, entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. La razón por la que esos ojos estaban velados es precisamente la incredulidad. La incredulidad es un problema que afecta nuestras vidas y nosotros debemos estar conscientes de la necesidad que tenemos de desarrollar fe. Jesús mismo iba caminando con ellos. Ellos le conocían, eran discípulos de él, así que habían estado con él. Sin embargo, a pesar de que habían estado con él, no podían verle, no podían reconocerle, porque ellos no creían. Jesús empieza a caminar con ellos y dice que empezó a hablar con ellos y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Quiero que notemos en esta conversación algo interesante. Jesús va con ellos y dice primero: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Quiere decir que ellos todavía, cuando Jesús se les acercó, ellos todavía estaban en Jerusalén. Pero es interesante también la forma en que él describe a Jesús. Dice que era varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y todo lo que dijo es verdad. Sin embargo, no dijo que Jesús era el Mesías, porque no lo creía. No estoy seguro de que, pero tampoco creía que era el Hijo de Dios, porque tampoco dijo del Hijo de Dios que lo crucificaron, no habló del Mesías que lo crucificaron, sino de un varón profeta. Lo equiparó a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, a cualquiera de los profetas. Y Jesús es mucho más que un profeta. Pero todo esto ocurre cuando la incredulidad está en nuestra mente, obrando en nosotros, y no nos permite ver y entender quién es Jesús. Entonces sigue hablando y le dice: ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Y luego escuche, dice: pero nosotros esperábamos que él era
el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de esto ha acontecido. Una de las cosas que nubla nuestro entendimiento, que nos impide tener una visión clara de las cosas de Dios, es cuando tenemos expectativas erradas. Ellos estaban esperando un caudillo, un tipo Sansón o Gedeón, que viniera a rescatarlos del poder, a librarlos del poder de los romanos. Pero Jesús era mucho más que eso. Él no era un caudillo, él era el Mesías que Dios le había prometido. Sin embargo, ellos tenían la expectativa del Mesías como un guerrero y no entendían lo que la palabra realmente enseñaba o decía sobre Jesús. Y ellos siguen conversando y dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, yo quiero que ustedes miren la forma en que él habla, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Esta última frase, este último versículo, el versículo 23, muestra el nivel de incredulidad de Cleofas, o yo no sé si ya estaba hablando el otro, pero dice: y como no hallaron su cuerpo, diciendo, bueno, como ellos no se imaginaron o tuvieron una visión, o porque ellos, como no hallaron su cuerpo, como que ellas, al no hallar su cuerpo, se inventaron el asunto de los ángeles. Nosotros tenemos que tener cuidado de saber realmente en qué estamos creyendo. Jesús era y es el Mesías prometido de Israel. Jesús vino, Él murió por nuestros pecados y resucitó. Eso tiene que estar claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero estos hombres que habían estado ahí, que habían caminado con Jesús, que le habían escuchado decir que era necesario morir, no lo creían. Si para ellos que estaban ahí fue tan difícil, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo más grande para poder creer, para poder estar seguros de qué cosa estamos creyendo. Y luego dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, y quiero que escuchen lo que Jesús dice. Dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esa palabra insensato es una palabra que a mí me suena muy fuerte, porque Jesús en Mateo capítulo 7 versículos 26 y 27 habla de que los hombres que escuchan su palabra y no la ponen por obra son insensatos, que edifican su casa sobre la arena. Y ya conocemos el pasaje. Y él los pone a ese nivel, el nivel de personas que escuchan la palabra de él, pero no la ponen por obra. ¿Por qué? Porque no la entienden. Nosotros debemos procurar, buscar, entender la palabra de Dios y ponerla por obra en nuestras vidas. Y tenemos que exponernos a ella una y otra vez, hasta que ella quite esa dureza del corazón y dejamos de ser tardos de corazón para creer todo lo que se ha dicho en la palabra, ya no solamente de la venida de Jesús, sino de su próxima venida. Y Jesús le sigue hablando y dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Es tan hermoso escuchar estas cosas, porque Jesús les habla al principio con dureza, pero después empieza con amor a explicarles a ellos lo que ya les había dicho quién sabe cuántas veces. Empieza a explicárselos de nuevo, palabra por palabra. ¿Saben lo que es venir desde Moisés y todos los profetas?
Quiere decir que ellos todavía estaban a una distancia muy larga y caminaron un buen trecho mientras Jesús les hablaba a ellos y les explicaba todo lo que la Biblia, todo lo que el Antiguo Testamento en este caso hablaba sobre él. Cuando llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Esta parte de este relato a mí me gusta mucho, porque ellos venían caminando con Jesús y habían estado escuchando a Jesús, y yo estoy casi seguro de que es como cuando yo estoy estudiando la palabra o estoy conversando con un amigo y empezamos a hablar de cosas que Dios nos muestra en ese momento, que le mostró a él o me mostró a mí, y entonces uno se emociona y uno quiere seguir hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Y yo estoy seguro que ellos, aparte de, les servía de excusa que ya era tarde, me imagino que eran como las 4 o 5 de la tarde, para decir a Jesús que no siguiera, que se quedara con ellos, porque ellos querían seguir escuchando. Yo pienso que es así. Y bueno, Jesús se queda con ellos. Dice: y aconteció que entrando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Aquí hay una escena interesante porque ellos eran los que iban para Emaús. Ellos eran los que estaban en el lugar donde iba, quiere decir que era la casa de alguno de ellos o de algún pariente. Y ellos invitan a Jesús a quedarse, pero no son ellos los que parten el pan, sino que Jesús parte el pan. Y ellos habían visto a Jesús muchas veces partir el pan. Lo vieron cuando lo hizo entre los 5,000, entre 4,000, y cuando ellos estaban reunidos muchas veces también Jesús partió el pan. Así que esta forma de partir el pan de él seguramente les era conocida. Y dice la palabra que los ojos les fueron abiertos y pudieron conocer, o conocieron que era Jesús. Jesús les abrió los ojos para que le conocieran, pero antes de abrirle los ojos, y usted tiene que tener cuidado con esto, Dios tiene una manera de obrar para cada cosa. Antes de abrirle los ojos, lo primero que hizo fue abrirles la palabra, enseñarles la palabra. Por medio de la palabra fue enseñándole cada cosa, y cuando ya ellos habían recibido la palabra, entonces al partir en pan los ojos les son abiertos para ver a Jesús. Asimismo nosotros no podemos conocer, no podemos entender a Dios, no podemos entender a Jesús si nosotros no lo hacemos a través de la palabra. Es la palabra la que nos va revelando a Jesús. Dice: y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Mire, es lo que yo le decía, ellos iban con él y estaban emocionados escuchando todo lo que Jesús les decía. Ellos no querían que Jesús se fuera. Tenían esa sensación, esa emoción en su corazón por todo lo que Jesús le había dicho. Y aquí hay algo que es un ejemplo para nosotros. Dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 12 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aquí hay una cosa que es digna de imitar, y es que ellos, eso que tenían en su corazón, que ardían, no se lo quedaron, no se lo guardaron, sino que ellos salieron de una vez a contarle a los otros la experiencia que habían tenido con Jesús. A veces yo creo que muchas veces algunos de nosotros no hablamos de Jesús porque no tenemos una experiencia con Él, porque yo pienso que el que tiene realmente una experiencia con Jesús, el que ha tenido un encuentro con Él, el que lee la Biblia y se queda ahí, medita en ella y empieza a tener revelaciones de lo que el Señor ha escrito en su palabra, eso arde en el corazón, eso emociona y uno quiere hablar de eso.
Ahora, que no se quede como ellos, que se quedó entre ellos. Porque los que más necesitan de Jesús son los que todavía no le conocen. Debemos tener la fortaleza, el valor, la gallardía, la disposición, y no sé qué otras palabras decir para salir y hablarle y contarle a la gente cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Nosotros necesitamos entender que la gente necesita saber esto. La gente necesita saber que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús en la cruz pagó el precio de sus pecados, que Jesús resucitó y que nuestra esperanza tiene un ancla firme en el hecho real, histórico y verdadero de que Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Debemos levantarnos de nuestro puesto cómodo, o quizás no. Quizás debamos acomodarnos y abrir la palabra, orar al Señor que se revela en nuestra vida y empezar a estudiarla. Y buscar y meditar y esperar hasta que Dios nos dé esa iluminación, que podamos ver a Dios en su palabra y podamos emocionarnos por conocer, por ir conociendo a nuestro Señor, y entonces salir y contarle a la gente la grandeza y lo maravilloso que es nuestro Dios. Hermanos, dediquemos tiempo a buscar el rostro del Señor para que Él se engrandezca y para que Él haga grandes maravillas y grandes cosas a nuestro alrededor, para que podamos conocerle, porque Él es nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a todo aquel que la escucha. Revélate, Señor. Pon el deseo en el corazón, Señor, de conocerte más, de conocerte mejor, de ir a tu palabra, de esperar en ti para que tú te reveles, Señor, a nuestras vidas y podamos glorificarte en todo. Gracias, Señor. Amén.